orden, un repaso. Como vimos en la clase anterior, la atención es una capacidad que es influenciable o no a nivel psicológico. ¿Qué creen ustedes? ¿De qué forma? ¿Cómo se influencia la atención? Que depende de otros factores. ¿De qué factores? Ya, vamos, ¿de qué factores? De la memoria. Ya. Perfecto. ¿Y cuál es la diferencia entre la atención y la concentración? Revisa un cuaderno. Que tiene concentración. Focalizar. Ya. ¿Y cuál es la característica esencial de la concentración? Que tiene que estar estos tres factores: atención, subjetividad y memoria. Perfecto. Intersubjetividad y memoria. Entonces, recuerde eso. La atención, por ser un proceso subjetivo, es mediana o casi nulamente permeable. Eso quiere decir que la capacidad de atención en usted, por una persona o por un tercero, en estricto rigor no es influenciable. ¿Ya? Lo que sí es absolutamente influenciable, como explicamos en la clase anterior, es la concentración. Porque la concentración implica este factor intersubjetivo. ¿Ya? La otra persona evoca una capacidad de atención definida. La atención en sí es un proceso subjetivo. Uno define en qué la coloca. ¿Ya? Pero la concentración es un proceso totalmente interferido por un tercero. Tienen que entender bien esa diferencia. ¿Ya? Con respecto a eso, la memoria juega un rol muy importante. ¿Por qué? ¿Qué es la capacidad de memoria? Primero que todo, ¿qué les han pasado por ustedes saben? ¿Qué les han pasado sobre memoria o sobre capacidad de memoria? ¿Qué es lo que recuerdan? ¿De cualquier rato? Es la capacidad de atención. Perfecto. Almacenar información. A corto o a largo plazo. Ya, a corto y largo plazo. Bien. ¿Qué más? Ya, perfecto. Hay diferentes tipos de memoria según cómo se recopilan los datos, ¿cierto? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Eso? ¿En qué ramo pasaron ustedes sobre memoria? Procesos cognitivos. Cognitivos. Ya. Miren, lo primero que hay que distinguir con respecto a la memoria, para que les quede muy claro. Así como hablamos de la depresión y la tristeza, hay que distinguir el olvido de la amnesia. No es lo mismo, ni siquiera se parece. El olvido, no tenés porque eso no está después, entiéndalo bien. El olvido es un proceso normal, es totalmente adaptado. O sea, si ustedes no olvidan, sería algo patológico. El olvido es necesario. Tan necesario como recopilar información es irla eliminando. ¿Ya? Incluso hay un trastorno, más adelante vamos a ver la idea positiva, pero que la persona tiene problemas para olvidar. ¿Ya? El olvido es necesario, es sano, por decirlo así. ¿Sí? Es un proceso normal de la memoria. Así como, por eso les preguntaba, así como el almacenamiento de información es normalmente atribuido en neuropsicología a la memoria, también es el olvido. Una persona que no olvida está enferma. Una persona que olvida es sano. Perfecto. Es totalmente sana. El olvido es necesario. ¿Ya? Otra cosa, absolutamente diferente, es la amnesia. La amnesia es una discapacidad de la memoria. O sea, no está incluida en la memoria. ¿Qué quiere decir eso? La memoria, como todo proceso cognitivo, tiene un canal de evolución que es normal. Uno se forma algo que se llama imagen mnémica. Anote eso. Imagen mnémica. Mnémica. ¿Ya? La imagen mnémica, dos puntos. Se lo explico después. La imagen mnémica está conformada por cualquier información recopilada por cualquier terminal del organismo humano, la que sea.
O sea, una imagen mnémica, un olor es una imagen mnémica. El dolor es una imagen mnémica. No atribuyan la imagen en neuropsicología. No a lo visual. Con imagen tiene, mire, veanlo así, o sea, en conductismo, lo que se llama el imprinting, que eso ya sellado en la memoria. Ya, la imagen es, verlo así, la imagen es un cuadro en el cual queda recopilada información, como un clúster de memoria. ¿Ya? Esa es la imagen. No necesariamente es algo visual, pero sí es una recopilación de información definida. ¿Ya? Por ejemplo, hay imágenes mnémicas que son dolores. Yo les nombraba anteriormente de que una de las imágenes mnémicas, después vamos a ver si yo lo recuerdo, más potentes que tiene el ser humano, tiene que ver con la recopilación de información en el bulbo olfatorio. Está científicamente comprobado, a través de estudios hechos en la UCLA, la Universidad Californiana de Los Ángeles, que todo recuerdo que es asociado a un olor tiene una prevalencia mucho mayor que un recuerdo asociado, por ejemplo, a lo visual. El olor tiene una pregnancia cognitiva mucho más alta. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes con el olor son capaces de evocar cosas mucho más nítidas que con una imagen. Con un olor ustedes pueden recordar incluso una época. ¿Ya? Más allá, miren, con una imagen ustedes pueden asociar a una persona a un contexto. Con un olor ustedes evocan el contexto completo. ¿Sí? A eso me refiero. Aún así, aun cuando, por ejemplo, la imagen mnémica, el recuerdo que nos queda del bulbo olfatorio, el olor, digamos, es indefinida, es una imagen definida. ¿Qué quiere decir eso? Aun cuando yo no lo puedo asociar a algo específico, el recuerdo es nítido. O sea, por ejemplo, imaginen que ustedes no ven hace mucho tiempo a una persona y sienten el perfume de una persona que usaba, que era similar al de esa persona que hace tiempo no ven. ¿Ya? No solamente van a recordar a la persona, sino también van a recordar, y aquí es muy importante que vayan leyendo clase a clase, van a recordar la sensación que tenían con esa persona. ¿Recuerdan esto? Una cosa es la percepción y otra la sensación. Van a recordar la sensación, lo específico que tenían. ¿Sí? O sea, la imagen mnémica es cualquier archivo, por así decirlo, cualquier recopilación de datos que integre el organismo humano. ¿Sí? Ah, no. Imagen mnémica. Está conformada por todo, y subrayen todo, por favor, por todo el espectro de sensaciones y percepciones, por todo el espectro de sensaciones y percepciones que es capaz de recopilar el cuerpo humano, ni siquiera el sistema nervioso, el cuerpo humano. ¿Ya? Punto aparte, punto digo, por lo tanto, una imagen mnémica está conformada y definida, por lo tanto, una imagen mnémica está conformada y definida por el tipo de información que la inició. Ojo, que la inició. Subrayo también inició. ¿Ya? Que la inició. Subrayo inició. Ejemplo, 2 puntos. Olor es igual imagen mnémica olfativa. Olor es igual imagen mnémica olfativa. Sonido es igual a imagen mnémica sonora.
imagen, porque es una redundancia, no importa, colóquelo igual, imagen visual es igual imagen mnémica visual. ¿Sí? Ya. Entonces, cualquier sensación o percepción que yo tengo gatilla y crea información mnémica. Imagen mnémica, ahora voy a una parte. Imagen mnémica unida a otras imágenes mnémicas, imagen mnémica unida a otras imágenes mnémicas, es igual recuerdo. Ese es el recuerdo. Para la neuropsicología. ¿Ya? La unión de varias imágenes mnémicas conforman un recuerdo. La unión de varias imágenes mnémicas conforman un recuerdo. ¿Ya? Punto aparte, ¿no? Un aspecto muy importante al hablar sobre memoria, un aspecto muy importante al hablar sobre memoria es dos puntos, si pueden colgarlo con rojo, colóquenlo con rojo, es importante. Subrayelo con rojo. Todo recuerdo negativo tiene un peso en la memoria ya. Entre paréntesis coloquen valor mnémico. Eso se llama valor mnémico. Valor mnémico. Valor mnémico. O valor mnémico mucho mayor, entre paréntesis, al menos 6 veces, entre paréntesis, al menos 6 veces, que un recuerdo positivo. Al menos 6 veces que un recuerdo positivo. ¿Sí? Ya, déjenme explicarles esto. Como hemos visto, todos estos procesos son procesos primero subjetivos, ¿cierto? Porque están centrados por la atención y la atención es subjetiva. Ya. Por lo tanto, aun cuando ustedes reciban el mismo tipo de información, ahora ya lo entienden, tengan las mismas imágenes mnémicas, por así decirlo, el recuerdo, que es la unión de todas esas imágenes mnémicas, va a ser totalmente diferente entre uno y otro. ¿Sí? Es totalmente personal. Ya. El valor de positivo o negativo se lo asignan ustedes. Ese valor no está dado. Es tan simple como lo siguiente. Miren, piensen, por ejemplo, en el masoquismo. Las personas que son masoquistas reciben una señal, por así decirlo, objetiva de dolor. Tanto así que ustedes pueden estimular una parte específica del cerebro sabiendo cuál es la respuesta producto de esa alteración. Pero la variación en un masoquista va a ir hacia el lado del placer, no del dolor. O sea, a una persona ustedes pueden evocar ciertos recuerdos dañinos, negativos, malignos, no importa lo que yo coloque, negativos, aversivos hacia la persona, y la persona se va a sentir atraído hacia eso, le va a gustar, ¿sí? Dense cuenta que esta es la base de la depresión, ¿ya? Toda imagen mnémica que yo tengo, la que conforma el recuerdo, está totalmente definida por el valor que yo tengo como positivo y negativo. Si yo, dentro de mi trama de vida, aprendí que el pasar el ridículo es algo negativo,
cualquier recuerdo asociado a lo social lo voy a reprimir. Pasamos a eso, ¿cierto? Una cosa es controlar y otra es reprimir. Lo van a reprimir. Si yo aprendí a través de mi trama de vida que el estar incluido en entre mucha gente, digamos, es algo positivo, yo me voy a aproximar a hacer eso. Entonces lo voy a controlar. ¿Lo que más o menos claro? La imagen mnémica no determina el recuerdo. El que determina el recuerdo es el propio sujeto, no la imagen mnémica. Ustedes a una persona le pueden entregar una imagen tremendamente horrorosa, pero puede que aún así la persona se aproxime a eso. ¿Sí? Hay muchas bases con respecto, por ejemplo, a las patologías del estado de ánimo, en lo que ustedes van a encontrar el calificativo y lo pueden entender perfectamente desde la neuropsicología de la memoria. Por ejemplo, lo más común que ustedes han visto, definitivamente, es depresión. En la depresión hay bueno, no importa si leen el DSM-4 o el CIE-10, es la intrusión de pensamientos negativos. ¿Qué quiere decir eso? La persona, aun cuando está en un ambiente estimulante, tiende a pensar, por ejemplo, que le va a ir mal, o tiende a pensar que algo malo le va a ocurrir. ¿Sí? Ya. La razón por la que esa persona trae esos recuerdos, ¿ya?, por la cual se aproxima a esos recuerdos, no tiene nada que ver con las imágenes mnémicas que tenía en ese momento. ¿Sí? Piénsenlo así. Miren, otro más concreto. Puedo tomar a dos de ustedes y ponerlos frente a un perro blanco, que sería la imagen mnémica, ¿ya? Pero resulta que uno de ustedes no mordió un perro blanco. Resulta a lo mejor que tenía un tío que le caía mal y el tío que le caía mal tenía un perro blanco, entonces asoció un perro blanco con ese tío. Mientras que otro siempre quiso un perro blanco y nunca lo tuvo, entonces le dio pena. ¿Me entienden? O sea, la imagen mnémica con respecto al recuerdo no tiene nada que ver. ¿Sí? Es muy importante. La imagen mnémica no determina el recuerdo, lo conforma, pero no lo determina. Las imágenes mnémicas conforman el recuerdo, pero no lo determinan. ¿Ya? Las imágenes mnémicas conforman el recuerdo, pero no lo determinan. ¿Ya? Quien determina, aparte, seguimos, quien determina la cantidad y la calidad de los recuerdos es el propio sujeto. Quien determina la cantidad y la calidad de los recuerdos es el propio sujeto. Es súper importante que aprendan eso porque eso es precisamente lo que la neurología dice que no puede abarcar. Y por eso incluyó a la psicología. La neurología no puede determinar, no puede hasta la fecha, determinar por qué hay algunas personas que forman determinados recuerdos a partir de las mismas imágenes mnémicas y le dan un significado o un valor personal. Ustedes solamente con estudiar el cerebro no pueden saber eso. No se puede. Por eso existe la neuropsicología. ¿Ya? Sí se puede entender o se puede comprender a partir de entender la trama de vida del sujeto. Entonces, por ejemplo, el mismo ejemplo que les doy, dos personas frente a un perro blanco. El neurólogo puede aplicar escáneres, TEC, lo que ustedes quieran, pero a partir de todas esas pruebas que son neurológicas, no puede determinar por qué el sujeto le asignó a esa imagen mnémica un valor negativo. No puede. No puede determinar por qué el perro blanco es negativo para esa persona. Sí puede determinar qué estructuras cerebrales se activaron. Se activó la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo. Eso siempre se activa por un recuerdo. ¿Ya? Eso sí. Pero por qué el sujeto formó un recuerdo negativo, no tiene idea. No se puede saber con el funcionamiento del cerebro. ¿Sí? En cambio, desde la psicología sí se puede comprender eso. Porque ustedes al investigar la historia del sujeto van a encontrar lo que actualmente se conoce como la trama narrativa, el sentido de vida de la persona. ¿Sí? Y entonces ustedes pueden perfectamente atribuir un sentido, un significado a lo que está experimentando la persona a partir de lo que ella vivió, no del funcionamiento cerebral. ¿Se dan cuenta? Eso es plenamente de ustedes, eso es psicología pura. ¿Ya? La neurología no puede determinar por qué un recuerdo es bueno o malo. Sí puede determinar, y por eso es muy importante que lo noten,
que un recuerdo negativo tiene un peso mucho mayor que uno positivo. ¿Sí? Eso sí. Sí lo puede tener, incluso a nivel cerebral. ¿Ya? Otro punto importante, anoten esto, que lo hablamos hace un rato. Otro punto importante con respecto a la memoria. Otro punto importante con respecto a la memoria. Otro punto importante con respecto a la memoria es que el olvido, es que el olvido es un proceso normal y evolutivo. El olvido es un proceso normal y evolutivo. Mientras que la amnesia es un proceso involutivo y patológico. Ya, miren. Ya, para que se responda esta pregunta les doy un punto de la prueba. No es tan difícil. Díganme, ¿cuál entonces es la diferencia entre el olvido y la amnesia? ¿Qué es lo que hace que... ¿Qué tengo que ver para saber qué es un olvido de qué es una amnesia? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es lo que tengo que ver? Que el olvido es normal y el otro es patológico, o sea, es lo que acabo de decir. Ya, es lo que acabo de decir, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué me tengo que fijar? Es súper simple. Que uno es totalmente ¿Evolutivo y el otro involutivo? sí, Ya. como uno es irreversible. No, ambos son reversibles. La amnesia también es reversible. Pero en sí es evolutivo. Es otro tema. Después, no se preocupen, lo voy a notar para que no se me olvide. Involutivo versus evolutivo. Ya, no se preocupen. Yo se lo explico. Pero dígame primero. Es que la amnesia no permite el normal desarrollo de una persona y el olvido sí, porque es normal. Perfecto. Eso, ya, anótense, haga correr la lista y coloque un asterisco. El olvido permite el normal desenvolvimiento de la persona en las diferentes áreas de desarrollo que ella tiene. La amnesia es una patología. Y como ya sabemos, la patología interfiere en el normal desarrollo de la persona en sus diferentes áreas. ¿Qué quiere decir eso? Yo todos los días me olvido de algo, pero no por eso dejo de trabajar. Ni de tener amigos, ni de reconocer a mis padres, ni de reconocer a mi hijo, ni de saber dónde tengo que ir o qué rutina tenía para el día. ¿Ya? Son olvidos normales. Y como les digo, es hasta necesario. Puedo explicar por qué. La amnesia es una patología. Detiene el desarrollo del individuo, lo tranca, lo detiene. ¿Sí? No hay un más allá después de la amnesia. Y aquí viene la respuesta. Es involutivo. No permite que la persona evolucione. Eso es todo. Eso es lo involutivo. Involutivo no es necesariamente retroceso. ¿Ya? Eso es retrógrado. Es otra cosa. ¿Ya? Esa es retrogénesis, si quiere verlo. Bien, vean así. Hay personas que les gustan las cosas clásicas y hay otras que son retrógrados. ¿Me entiendes? Hay personas que tienen un gusto, una fascinación por los años 50 o 60, pero no tienen ningún problema para seguir aprendiendo o seguir desenvolviéndose en el periodo actual. A ellos les gusta. Es una persona con gustos clásicos, por así decirlo. El retrógrado es una persona que se quedó atrás y no avanzó. O sea, está acá, digamos, en el 2000, retrocedió hasta el 90 y no avanzó más. No avanzó más. ¿Me entiendes? O sea, aparte de ser retrógrado, involucionó. Se detuvo. ¿Me entiendes? La involución es detener la evolución. Eso es todo. No implica ser retrógrado. La retrogénesis. ¿Le queda más claro? Sí. Por eso es involutivo, porque detiene la evolución. Eso es todo. ¿Sí? El olvido ayuda a que se desarrolle la memoria. Dígame. Y no es paralelo entonces a adaptativo o desadaptativo, porque eso tiene que ver con una imagen social. Exacto. Bueno. Miren,
Mire, por ejemplo, lo primero que usted tiene que ver acá, con respecto a estas características es, perfecto, ¿es una característica que me ayuda o no me ayuda? Es lo primero, tiene que partir por ahí. ¿Me ayuda en el diario vivir o me entorpece en el diario vivir? Ya. Si me ayuda en el diario vivir, es una característica desde la neuropsicología. Ojo, acuérdense, aquí estamos hablando de neuropsicología, otras corrientes pueden ser totalmente diferentes. Pero neuropsicología es sano, porque me ayuda. El olvido me ayuda a avanzar. Si yo recordara a cada momento y en cada instante lo que hice en instantes y horas anteriores, me volvería loco, literalmente, si quieren verlo. Sería insano. Sería un proceso mental insano. ¿Sí? Tendrían tanta información latente en el minuto en que la vivo que no pueden avanzar. Eso se conoce en psicología cognitiva como transparencia de la conciencia. Veanlo así. En el momento en que yo toqué el plumón con la mesa, ustedes no estaban conscientes del dedo chico del pie izquierdo. Ahora sí. Pero estaba ahí. ¿Me entienden? O sea, no es que no haya existido. Existía. Una vez que elefante se debe. No, siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. La diferencia es que lo olvidé. Lo olvidé. Lo olvidé. ¿Entienden? En ese preciso instante de la atención, no estaba en mi campo de atención. Era necesario. Acuérdense, por eso es muy importante que revisen todas las clases. Acuérdense de esto. Acuérdense de la definición de atención. Cada vez que coloco mi atención en algo, estoy paralelo y al unísono creando un factor de ignorancia cognitiva. Autoengaño. Cada vez que conozco algo, estoy ignorando. Cada vez que ustedes escuchan lo que yo les digo, están ignorando otras cosas. ¿Sí? La memoria es exactamente lo mismo. No se puede aprender algo, se puede aprender algo, no se puede aprender algo si en ese instante no se olvida algo. En ese instante. ¿Sí? ¿Me entienden ustedes? Ya. Entonces, el olvido es un proceso normal y evolutivo con respecto a la memoria. Ya. Aparte, anoten. La diferencia esencial entre el olvido y la amnesia, ya, para saber cuál es cuál, digamos, entre paréntesis coloquen así, para saber cuál es cuál. Es que la amnesia detiene el normal desarrollo, la amnesia detiene el normal desarrollo del individuo, lo mismo que la patología. La amnesia detiene el normal desarrollo del individuo en sus diferentes áreas de desarrollo. Esa es la diferencia entre el olvido y la amnesia. Para la neuropsicología. De lo que vamos hasta aquí, ¿hay alguna duda? Sí, dígame. Hay cosas que uno cree o pretende haber olvidado, Ya. y luego pasa mucho tiempo. Por ejemplo, que pasa uno con las personas que conoció hace años, Ya. de estar doradas. Ya. Después, a los 60 años, 70 años, encuentran un personaje y asocia el nombre al personaje y lo recuerda después. Lo evoca realmente, ya, ¿cómo funciona eso? No lo tenés porque después se puede pasar cuando pase la estructura. ¿Ya? Y si por X motivo, por eso les pido que graben las clases, por X motivo, no nombro esta pregunta, porque estamos pasando la estructura, por favor díganmelo de nuevo. ¿Ya? Porque no es obligatorio, pero es interesante. Eso se llama la praxis de la memoria, o la evocación de la memoria. ¿Qué quiere decir eso? Miren, está demostrado que la memoria no solo forma imágenes mnémicas conscientes, sino que forma imágenes mnémicas inconscientes. ¿Ya? Sin ir más lejos, recuerden el famoso concepto del mensaje subliminal, ese que va por debajo de la capacidad de atención. ¿Sí? Dicho de paso, hay un psicólogo que, Gardner, estudió mucho lo del mensaje subliminal, porque él
claro que a partir de un convenio que, bueno, para varias con la Coca-Cola, porque las empresas son las únicas que financian este tipo de experimentos, de cuánto aumentaba el nivel de consumo de Coca-Cola, que la Coca-Cola es poniendo en una película imágenes que duraban menos de un segundo de una persona tomando Coca-Cola. O sea, ustedes veían la película no se dan cuenta, era un mensaje subliminal. El consumo de Coca-Cola, porque en ese tiempo hacían internet, ahora no, ahora se corría la película, en ese tiempo había un internet. El consumo de Coca-Cola en el intermedio aumentó un 57% con mensajes subliminales versus lo que no, una película en la que no se había pasado. Ya, ¿qué quiere decir eso? Que sí, y está demostrado, hay una tendencia con respecto al elaborar e identificar un mensaje que va más allá de la conciencia. ¿Sí? Ya. Teniendo claro entonces que hay un nivel de registro consciente y un nivel de registro inconsciente, lo que va provocando el individuo a lo largo de su vida es un pragmatismo, una praxis. Dentro de lo práctico, yo veo que me sirve. Esa es la praxis evocativa del recuerdo. Dentro de lo que es práctico para mí, voy a tener a la mano recuerdos que me facilitan el diario vivir. Acuérdense, es adaptable, es evolutivo. Entonces, perfecto. En ese momento, por ejemplo, yo grabé a esa persona. La grabé, tanto a nivel consciente como inconsciente. La grabé. Pero es altamente probable que durante la praxis de mi vida yo me olvidé de esa persona. Porque simplemente, me suena muy feo, pero quiero que lo entiendan a nivel de neuropsicología. No me servía acordarme de esa persona. No me sirve. La praxis, que es, créanme que eso es muy dictatorial en el ser humano. El diario vivir, en algunos casos una rutina, pero no siempre, no como para decir en todas las personas. Pero sí el diario vivir determina gran parte de lo que recordamos. Gran parte. Exacto. Tú respondes en base a necesidades que son inmediatas. Eso sin contar la innumerable cantidad de necesidades que tienes, desde las físicas, biológicas, emocionales, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Ya. Eso, lo único que te queda como ser humano es funcionar, y eso es lo que a muchas personas les cuesta entender. Les cuesta funcionar en el día a día. O sea, a tu cerebro no le queda otra opción que funcionar evocando aquello que me va sirviendo en el diario vivir. Entonces, por ejemplo, se te va a hacer mucho más fácil recordar o evocar a una persona que está unida a tu rutina diaria de trabajo que recordar o evocar a una persona que conociste un verano en un lugar al que nunca más fuiste. ¿Me entiendes? Sí. A menos que, y aquí viene la diferencia, esa es la praxis o evocativa, a menos que esa persona haya creado en ti, y por favor, quiero decir esto porque es muy importante, haya creado en ti una imagen médica negativa. O sea, por muy bueno que sea el recuerdo de una persona, eso creó una necesidad negativa. Por ejemplo, conocí a tal persona tal verano, me sentí muy bien, me enamoré de esa persona, pero resulta que yo hasta el día de hoy la necesito. Eso es negativo. Y por eso la recuerdo. Si no hubiera ese trasfondo negativo, yo no me acordaría de esa persona. Si hubiera conocido a alguien parecido, o a alguien que me hiciera relativizar la imagen médica que tengo de esa persona, lo olvidaría. Pero ¿qué ocurrió ahí? Lo que ella o él provocó con respecto a mi vida no tuvo un parangón. O sea, la praxis, la evocación del recuerdo, no pudo con eso. ¿Me entiendes? La carga emocional que tú tuviste, nunca la controlaste, la reprimiste. ¿Ya? Y fue una carga que, perfecto, tú puedes tener como un bello recuerdo, pero te aseguro que todo bello recuerdo va unido a un trasfondo que es negativo. Por muy bueno que sea el recuerdo de una persona, está el hecho de que no está conmigo, por ejemplo. O por muy bueno que haya sido sentirme con esa persona, está el hecho de que nunca más me sentí igual con esa persona. A lo mejor perdí algo que nunca más en la vida me va a volver a pasar. Eso es típico. Entonces nunca más se te va de la memoria. ¿Me entiendes? Ya. Eso es cuando el recuerdo o la evocación del recuerdo se escapa de la praxis. ¿Ya? Que, como vamos a ver después, por eso es la única estructura que yo les alcanzo, que me interesa que se aprendan en este ramo. El sistema límbico. Las emociones con respecto a los recuerdos y la atención tienen un peso tremendo, muy fuerte. ¿Ya? Más incluso que los dolores, si quieren verlo.
Más incluso que el evocar, ¿sí? ¿Me entiendes? Eso es. Por eso, muchas veces, el evocar una imagen mnémica, un recuerdo, el evocar un recuerdo, tiene que ver, la mayoría de las veces, con la praxis. Simplemente, como te digo, simplemente acordarme de esa persona no me servía de nada. ¿Ya? Pero resulta que me voy a acordar de esa persona en la medida en que todos los días compruebe que no hay otro recuerdo como ese. Porque si no hay otro recuerdo como ese recuerdo fue único. Me creó algo negativo. Mi cerebro se va a encargar de que yo no lo borre, de que lo mantenga ahí. O sea, verlo así, neurológicamente estamos diseñados para que todo recuerdo negativo dure mucho más que el positivo en cualquier ámbito. Claro, en cualquier ámbito. En cualquier ámbito va a durar mucho más. Si lo conversan con uno, miren, yo siempre les recomiendo que si pueden hablar esto con otro profesional de otra disciplina lo hagan, pero que sea un profesional que esté interesado en que compartir conocimiento, que es muy raro porque muchas veces van a encontrar con neurólogos o antropólogos, que son los que saben también respecto a esto, que están más interesados en escucharse ellos mismos que en explicarlo. Entonces, lo que puede pasar es que, por ejemplo, pueden hablar con un antropólogo y el antropólogo les va a explicar de que esa praxis, ¿ya?, el evocar el recuerdo, ellos le ponen otro nombre, que tiene que ver con una capacidad filogenética que está en la especie. El ser humano necesita acordarse de lo malo para tomar riesgo, porque es un primate que bajó del árbol relativamente hace muy poco tiempo. Entonces todo lo nuevo, la capacidad visual, capacidad auditiva, capacidad de aprendizaje, necesita que se graben ciertos recuerdos que no cambien. El ser humano, acuérdense, es el animal que más rápido aprende, aunque algunas veces es discutible, pero el que más rápido aprende. ¿Ya? Entonces, lo único que le queda al cerebro, es que haya un arquetipo, un esquema de recuerdos que no cambien, como la base, ¿verdad? Como la columna vertebral. ¿Ya? Si ustedes viven el diario, que después vamos a ver los tipos de amnesia, que la amnesia anterior. Si ustedes vivieran el diario vivir, recordando y evocando todo de cero, no duraría un día. Sería así de fácil. Veanlo así, los antropólogos lo explican así. El monito necesita recordar que tal animal lo va a atacar, porque si todos los días se enfrenta a ese animal como algo nuevo y lo experimenta, lo va a matar. ¿Entiendes? O sea, ellos lo explican, pero desde la filogenia, desde la especie. ¿Sí? Los neurólogos lo explican, obviamente, desde la neurología, y tiene que ver con la primacía, que después lo vamos a ver, la primacía causal de unas estructuras sobre las otras, ¿ya?, que se llama primigenia asociativa. Después vamos a ver eso. La primigenia asociativa dice que mientras más asociado esté el recuerdo a una estructura subcortical, más potente va a ser evocarlo, o más fácil va a ser evocarlo. ¿Sí? Como les digo, depende de la explicación, según la disciplina de la que ustedes indagan. Pero para la neuropsicología tiene que ver con eso. Primero la praxis evocativa, la praxis de evocar el recuerdo. Y lo segundo, con el proceso el imprinting, el qué tanto se selló en mi memoria respecto de un recuerdo que es negativo. ¿Sí? Por eso es muy importante que entiendan eso. Por muy feliz que sea el recuerdo que ustedes tengan con respecto a X figura o situación, tiene que ir asociado a algo negativo, que es que ya no están allá. Veanlo así, ustedes no disfrutarían unas vacaciones en las Bermudas si están todos los días allá. Necesitan saber lo que no es. Y ahí, miren, tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque esto también lleva a psicología barata, o filosofía barata, que es que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ya, hasta este nivel es cierto. Hasta este nivel es totalmente cierto. Uno no sabe lo que tiene. Uno no tiene un parangón de evaluación con respecto a lo que vivió, si tiene el valor, si no tiene el valor negativo, si no tiene el valor contrapuesto. ¿Ya? ¿Me entiendes? Eso está demostrado. Otra cosa es decir que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Eso es muy genérico. Es muy genérico. Pero si quieren aplicarlo en esto, es específico. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes quieren echar por tierra esta teoría, pueden decirle: yo no creo que la mamá necesite ver morir al hijo para saber qué tan importante era. Se acabó eso. Por eso, tienen que tener mucho cuidado con respecto a lo que está anclado a la teoría, con respecto a lo que es el pacifismo. El pacifismo tiene que ver con estas asociaciones que son muy buenas, son obviamente fáciles. Desde ahí, desde esa explicación,
para continuar con la pregunta, podríamos decir entonces que no hay un olvido total, que uno pasa las imágenes anémicas las pasa a un inconsciente y luego las saca de ahí y las evoca. Exacto. Exacto. Miren, hay un caballero que dijo eso, se llama Sigmund Freud. Sigmund Freud dijo que lo que no somos capaces de evocar en el consciente lo evocamos a través del inconsciente, a través de los sueños. ¿Ya? Entonces, miren, veanlo así. Uno en estricto rigor nunca olvida, según el psicoanálisis, por darles un ejemplo, ya porque obviamente explicaciones depende de la teoría que es la que se mete. Pero uno nunca termina realmente de olvidar algo. ¿Por qué? Porque el olvido estaría unido a lo consciente, que sería el procesamiento cognitivo cerebral consciente, o siquiera lúcido, nítido, que uno tiene en el día a día. Perfecto. Pero ¿qué pasa con las imágenes que uno vive como tal en los sueños? Hay sueños que son tan nítidos que uno no se da cuenta que está soñando hasta que despierta. Y cuando despierta, se da cuenta que el sentido del sueño era bastante extraño. Sí, ahora me doy cuenta que no podía haber estado volando y comiendo en una mesa en el al mismo tiempo. Entonces, por muy bizarro, de que si uno lo dice ahora, si uno lo dice a nivel consciente, o sea, bizarro, o sea, muy raro. Pero en el sueño es totalmente coherente. Y lo que es más importante aún, esas imágenes no vienen de la nada. No vienen de la nada. Tiene que haberlas aprendido de algún lado. Tiene que haberse evocado algún recuerdo. Por eso es que, por ejemplo, el psicoanálisis, y ahí caemos en otra psicoanálisis. El psicoanálisis decía que se puede analizar a una persona a partir de lo que sueña. Acuérdense que el psicoanálisis fue el primero en proponer esto del análisis de los sueños. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí, para la neuropsicología en estricto rigor uno nunca olvida. El problema es, y por eso existe la neuropsicología, porque lo neuro no se sabe. El problema es dónde quedan esos recuerdos. Se sabe que uno nunca olvida, por lo mismo que dijo usted cuando dio el ejemplo. Uno es capaz de recordar algo que lisa y llanamente lo había olvidado. Lo había olvidado, nunca apareció. Ya, está la explicación y la comprensión de la neuropsicología. Pero ¿por qué no se fue? Nunca se fue. Nunca se fue. Lo había olvidado por completo. Uno en estricto rigor nunca olvida. Uno lo que va haciendo, y aquí viene esta explicación, por ejemplo, la decía Gardner, si quieren ver uno más antiguo, por ejemplo, que ayer también hablaba de esto, Vygotsky, que salió con ella también por lo mismo, dice que si van a los clásicos, digamos, actualmente Gray y Davis son los que más estudian esto, es que la memoria se compone en estratificaciones, ya como en estados. Algunos son más accesibles y otros tengo que buscarlos más al fondo. ¿Sí? Pero en estricto rigor la información nunca se va. ¿Ya? Si quieren saber más al respecto, no les pregunto yo esto, pero si quieren saber más al respecto, indaguen sobre el modelo computacional de la mente. El modelo computacional de la mente. Ahí se van a encontrar con esto de que el gran problema que tienen esos teóricos de pasar el cerebro a una computadora es que se dan cuenta que el cerebro tiene una capacidad ilimitada. Límite. Y ahí se cae el modelo. Y ahí, exacto, ahí se empieza a caer el modelo. El cerebro empieza a plantear preguntas que la teoría computacional de la mente no responde. Claro. ¿Sí? ¿Qué está respondiendo? Estamos de traer los recuerdos del inconsciente, y al final no olvidamos. Ya, estamos bien. ¿Pero quería aclarar entonces? Sí, ¿Por qué? sí. Ya, sí. Ahora, la explicación de la neuropsicología, para la idea, Ya. existe estructuralmente un lugar para el inconsciente. Ahí viene otra pregunta. Para la neuropsicología, y esto es lo que tienen que notar, se adelantó esto allá, lo que tienen que notar ahora, para la neuropsicología hay estructuras que están más intrínsecamente relacionadas a una función que otra. Más intrínsecamente relacionadas, pero no están metidas las capacidades dentro de eso. Ahora sí, por ejemplo, nosotros hablábamos de que anteriormente se hablaba de la frenología. La frenología decía que en cada parte del cerebro había una capacidad. Y si yo alteraba esa parte, alteraba la capacidad. ¿Sí? Bien. Acuérdense también, si tienen alguna duda de esto, recuerde el principio básico de la neuropsicología. El cerebro funciona como un sistema integrado. Todo altera todo. Todo altera todo. Entonces, por ejemplo, en la capacidad de memoria hay ciertas estructuras que están unidas a una subfunción, y eso está determinado, que están unidas a una subfunción dentro de la memoria. Por ejemplo, si yo daño la amígdala, que es la amígdala, piénsenlo como un poroto,
es muy parecido a un poroto, ya que está en el, después vamos a hablar de la terminología, que es la parte ventromedial del cerebro, o sea, justo en medio. La amígdala, si ustedes le dañan la amígdala a una persona, esa persona va a tener amnesia retrógrada. ¿Qué quiere decir eso? No es que toda su memoria, toda la capacidad de memoria está alterada, pero va a tener dificultades para recordar desde un punto hacia atrás. ¿Sí? Desde un punto hacia atrás va a tener vacíos. A lo menos va a tener lagunas mentales muy grandes. ¿Ya? También está demostrado que cuando uno toma en exceso, precisamente es la amígdala la que se daña, por eso se producen esos borrones. ¿Ya? Uno está en la fiesta, toma, se acaba la película y aparece uno en otra parte. Ya, esa es la amígdala. ¿Ya? ¿Me entiendes? Ya. Esa estructura está intrínsecamente relacionada y está demostrado a una subfunción dentro de la memoria. Ya. ¿Cuál es el problema? Que resulta que hay personas, por eso que es muy complicado, resulta que hay personas que, perfecto, se les dañó la amígdala, el daño de la amígdala lo tienen, pero resulta que a través de entrenamiento ellos aprendieron a funcionar con la memoria a corto plazo después de eso para rellenar lo que no tuvo. O sea, por ejemplo, ya. A ver, yo no recuerdo lo que pasó de aquí un año hacia atrás, ¿ya? Pero me pongo como meta el todos los días ir revisando mi vida desde ese año que no recuerdo hacia atrás. ¿Y qué es lo que empiezo a hacer? Empiezo a elaborar nuevos recuerdos y los voy colocando en esa parte que no los tengo. ¿Me entienden? Es así. Ustedes, por ejemplo, tienen un accidente, lo más común es un accidente grave. Esto lo sigue. Ya. Es un accidente de tránsito, este es el corte en la memoria. De aquí hacia atrás, no recuerdan a un año. Y al año, todo. ¿Ya? O sea, ya, por ejemplo, ya tenían 16, los 17 estaban perdidos. No lo recuerdan. No lo recuerdan. Y los 18 sí. ¿Ya? Los 17 no. Entonces, ¿qué pasa? De aquí hacia adelante es donde ustedes les toca trabajar. Obviamente no pueden trabajar sobre el pasado, obvio. Pero sí pueden hacer que todos los días, a partir de este periodo, yo, estudiando esto y estudiando esto, voy llenando una parte de ese año que me falta. Y está comprobado que después de que lleno todos los días, yo más adelante sigo funcionando como si ese año nunca lo hubiera olvidado. ¿Entiendes? O sea, yo completé mi año. Yo completé el año que me faltaba. Con datos objetivos como quieran. Quizás me van a faltar muchas información al respecto. Pero creo que hay algo interesante ahí, que era lo que le contaba a la señora que le pinchaba la mano, con las sensaciones. Que se pueden olvidar percepciones, pero las sensaciones es muy difícil olvidarlas. Entonces, a muchas personas que tienen este tipo de amnesia, ustedes les empiezan a evocar recuerdos con respecto a lugares, por ejemplo, o sensaciones que tuvieron, y se van acordando. Aunque esté dañada la amígdala, aunque esté dañada, se va a empezar a acordar y va a empezar a rellenar el espacio que le faltaba. ¿Sí? Entonces, después de un año, completando el año que les faltaba, o 2 años, van a tener una historia de vida que es completa. Es como si ese año nunca hubiera faltado. ¿Sí? Entonces, hay hay estructuras cerebrales que están unidas a una subfunción de la memoria. Eso sí. ¿Ya? Pero no a la totalidad. No existe la estructura de la memoria. No existe. ¿Sí? Pero bueno, el cerebro funciona como un todo integrado. ¿Sí? Eso es neuropsicología. ¿Ya? Esa es la subfunción. La idea del inconsciente. ¿Sí? No sé, igual. El inconsciente. ¿Cómo miremos el inconsciente? El inconsciente tiene que ver con, por ejemplo, el inconsciente siempre en neuropsicología asocia a una palabra, que es sensación. La sensación en neuropsicología siempre se une al inconsciente. Porque es indefinida, porque por lo mismo uno la olvida, es más fácil olvidar las sensaciones. Pero cuando llegan, es como si, miren, las sensaciones tienen en el... anoten esto. Con respecto a los recuerdos, las sensaciones, tienen un
una nitidez mucho mayor que las percepciones. Mucho mayor que las percepciones. ¿Sí? Entonces, para responder a tu pregunta, esto no va a estar claro, pero voy a responder. Lo inconsciente está intrínsecamente relacionado a la sensación que yo tengo de una situación determinada. ¿Ya? Ese es el inconsciente. Por lo tanto, es tremendamente difícil que lo inconsciente de un recuerdo se me vaya. Es casi imposible. Es casi imposible. Prácticamente tendrían que cercenar el sistema límbico completo para que se vaya toda la sensación con respecto a un recuerdo. Pero ya toman en cuenta que sacar el sistema límbico completo es literalmente la persona me habla, es relato tan profundo. ¿Sí? Bueno, está intrínsecamente relacionado. Ese es el inconsciente. Ya. Con respecto a la nitidez, miren, la nitidez del recuerdo, se refiere al grado de claridad con que revivo el grado de claridad con el que revivo el recuerdo. ¿Ya? ¿Le puedo dar un ejemplo? Por ejemplo, le puedo dar un ejemplo. Miren, el último estudio que se hizo al respecto tenía que ver con, al final muchas veces pasa esto, que los experimentos quieren estudiar una cosa y terminan descubriendo otra. Se hizo en la PUC, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, el 2002 hizo este experimento. Ellos querían desarrollar un cuestionario a través del cual yo puedo inferir la edad de la persona con exactitud a partir de cómo responde las preguntas. Eso es todo. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta que decía, ¿alguna vez usted compró dulces con monedas de peso? Ya, entonces, si respondía que sí, eso lo ponía en un rango de edad. Ya. Si yo le digo, eran preguntas súper, incluso son divertidas, por ejemplo, decía, si yo le digo el chicle con más amigos, usted responde, ya aparecía acá, tiene que decir 12 números. Ya, no, en serio era así. Ya, ¿qué pasa? Este tipo, los eslogans, los tipos de preguntas, los eslogans y los tipos de preguntas hacían cada vez mención a un rango de edad más definido. ¿Ya? Ya, ¿qué pasó? Se encontraron que, porque esas son percepciones. De momento que está en un cuestionario, es una percepción. Encontraron que las percepciones tenían un peso estadístico de 0,02 con respecto a la edad. ¿Ya? 0,02. Que para el caso era alto. Aunque eso era costumbre en psicología con el 0,5 y estamos en 0,02 es alto. Es alto. ¿Ya? Pero se encontraron que las percepciones tenían una validez con respecto a la edad de 7,5. Las sensaciones, por sobre las percepciones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿cómo yo mido una sensación? Colocaban a una persona entre los, a ver, recuerdo el caso de una persona, entre los 50, tenía aproximadamente 54 años. No lo conozco, pero entre 54 y 58, más que eso o menos que eso no, entre 54 y 58. Y pusieron de fondo la canción de un dibujo que daban en esa época, que se llamaba Heidi. Ya pusieron de fondo la música de Heidi. Y obviamente la viejita lloró completo, no pudo decir nada, sino que lloró. Entonces le preguntaron a la señora, pero señora, ¿por qué tuvo un mal recuerdo? Entonces ella dice, no son recuerdos, sino que es la etapa que revivió. Porque ella recordaba que en esa etapa estaba y con todo, o sea, para explicar la sensación que tenía necesitaba un arsenal de percepciones.
No, es que estaba con mi papá, vivíamos solos, mi mamá se fue, recuerdo cuando llegaba al colegio veía eso, está el canal, ¿me entiendes? Un montón de percepciones para explicar la sensación. O sea, con una sensación, ellos encontraron que el peso estadístico para determinar un rango etario era mucho mayor que con una, perdón, con una sensación. El peso estadístico para determinar un rango etario era mucho mayor que con una percepción. La sensación es mucho más, por así decirlo, veraz en cuanto a investigaciones. Ustedes lo pueden hacer, igual, si quieren. Ya evoquen, cierto, no sé, opening o ending de alguna serie o lo que ustedes quieran, incluso novelas, lo que ustedes quieran, que se haya visto mucho y lo más probable es que se provoque una sensación al respecto. Entonces, eso pasó mucho con la serie, al menos a mí me pasó mucho, con la serie de los 80. Claro, cuando empezaba, como las zapatillas, los productos y muchas cosas más. Claro, La bicicleta, muchas... al respecto, algo parecido que en la Universidad de Concepción. En la Universidad de Concepción yo escuchaba también que se referían, por ejemplo, a cómo estaba adornado el negocio. Sí. A los tipos de colgantes que usaban. O las bicicletas, que algunos se rayan, eran bastante peligrosas comparadas con las que hay ahora, porque por ejemplo las bicicletas cross eran de metales que tenían punta en los pedales, ¿me entiendes? Comparable ahora. Bueno, todo eso, lo que evoca son sensaciones, no percepciones. Y esa sensación siempre va a tener un peso estadístico mayor. ¿Qué quiere decir? Que el recuerdo que provoca una sensación es mucho mayor que el recuerdo que puede provocar una percepción. ¿Sí? ¿De qué hablamos? Ya. No. Amnesia. 2 puntos. Amnesia, 2 puntos. Amnesia, 2 puntos. Es la patología por favor subrayen esto, única y basal de la capacidad de memoria. La memoria tiene solamente una patología que es la amnesia, no tiene más. No tiene más. Si alguien les dice la hipermnesia, después vamos a ver que eso no es una patología de la memoria, es una patología de la atención. ¿Ya? La única patología que tiene la memoria es la amnesia. ¿Ya? ¿Ya? Aprendan eso de memoria, es súper importante. ¿Ya? Con respecto a las amnesias, con respecto a las amnesias, hay 2 claramente identificables. Claramente identificables. Amnesia retrógrada. Amnesia retrógrada. 2 puntos. Es la incapacidad de la memoria. Es la incapacidad de la memoria. Es la incapacidad de la memoria para evocar un recuerdo desde un punto hacia atrás. Hablamos de lo muy concreto. Desde un punto hacia atrás. ¿Bien? Es la incapacidad de la memoria para evocar un recuerdo desde un punto hacia atrás. ¿Ya? La otra es la B, amnesia anterógrada. Amnesia anterógrada. Amnesia anterógrada. 2 puntos. Es la incapacidad de generar recuerdos. Es la incapacidad de generar recuerdos desde un punto hacia adelante. ¿Ya? Entonces, hay un punto que es crítico, un accidente, lo que sea, hacia
hacia adelante, hay una incapacidad para generar recuerdos, generar esta amnesia. ¿Qué amnesia es? Anterográfica. Anterográfica.